La Groenlandia, porque está malo, ¿no? Es que en mi casa no se fríe. Me preocupa que me la pueda estar comiendo y no saberlo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brain Nuts. Hoy estamos también en un sitio diferente y es que vamos a hablar con un experto sobre la acrilamida, así que acompañadnos a ver qué es. Estamos con Roberto Ortuño, director de servicios analíticos de Aenia. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la acrilamida? Porque últimamente se está hablando mucho de esta toxina. Sí, bueno, la acrilamida es una sustancia que efectivamente parece que tiene una cierta toxicidad, que se produce cuando sometemos a un alimento que tiene almidón, por ejemplo, patatas, harina, pan, a temperaturas altas, a unos 180 grados más o menos. ¿Y qué causa esta sustancia? Pues en animales se ha visto que es potencialmente cancerígena. En humanos todavía no tenemos resultados concluyentes, pero en cualquier caso sí que está claro que interesa el ir previniendo los posibles efectos adversos. Bueno, pues mi compañera Esperanza Luque ha hecho una encuesta a los más jóvenes. Si te parece, vamos a verla y nos dices qué opinas. Perfecto. Alba, me voy a hacer ya las preguntas a ver qué responde la gente. Me suena, pero no sabría decirte qué es. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Ni idea. La Groenlandia. Es una toxina. Es una sustancia que se produce y se ha producido siempre, es decir, que siempre hemos convivido con la acrilamida. Pero recientemente, hace ya unos años, se descubrió, se empezó a medir y por eso se han empezado a tomar una serie de medidas para reducir sus niveles en los alimentos. A ver si puede ser perjudicial, no creo tampoco que sea como para Está crear bien, ¿no? alarma. Claro, que la alarma está advierta a la bien. gente. Pues, visto lo visto, supongo que no. En principio, si afecta de ese modo, no creo que sean exageradas. No estoy informado. No. Pues es que no he oído nunca de esta toxina, hablar de esta toxina, así que me preocupa que me la pueda estar comiendo y no saberlo. Bueno, efectivamente no está justificada una alarma excesiva con este producto y con este fenómeno. Como decía antes, es un fenómeno con el que el hombre convive desde hace un montón de tiempo. Sí que es verdad que debemos de tomar unas ciertas precauciones, sobre todo en casa. La Ecossan, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tiene una serie de recomendaciones que se pueden consultar en su página web. Fundamentalmente, para lo que cocinamos en casa, lo que nos dice es que en las frituras hagamos las cosas tostadas, pero no quemadas. Y para visualizarlo así de una manera fácil, dorado, pero no marrón. En esta página web podemos ver ejemplos donde vemos un producto bien frito y un producto, digamos, pasado de fritura, y podemos ver cuándo es cada cosa. Pero lo más sencillo es dorado, no marrón. A ver, depende. Si Bueno, yo no. es un poquito, igual sí, pero... Yo no, porque está malo, ¿no? Yo no me la como. No me la suelo comer, la verdad. Me la como igual. Me la como igual, Sí. también. Sí, suelo comérmela. No está bien, pero sí. Bueno, se puede hacer la pregunta de ¿y si nos pasamos? En principio lo mejor es desechar el alimento. O sea, el alimento se debe de consumir cuando tiene un punto de fritura o cuando lo horneamos o lo tostamos en su punto, no pasado. No creo. No. Yo ya tengo Ya, posibilidades de que me dé algo. Es que en mi casa no se fríe. O sea, en mi casa se come todo ecológico, mi padre nunca fríe nada, entonces, a no ser que coma fuera de casa, no suele ser el caso, la verdad. Me informaré más, buscaré más información. A partir de que me acabo de enterar, ya no voy a volver a comer ese tipo de comida. Pues con los fritos es mejor no abusar de ellos, es mejor no comer muchos fritos, pero por una cuestión de nutrición, ya no por una cuestión relacionada con la acrilamida. No hay que dejar tampoco de comer fritos. Como decía antes, lo importante es que estén bien fritos, que no nos pasemos en cuanto a la fritura. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle like si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal. Os dejamos en la cajita de información todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.